Hola amigos, Víctor Saiz de Víctor Marathoner. Estamos en la semana 9 cerrándola. Hemos pasado el ecuador del plan de entreno y vamos camino al proyecto Sub 250. Esta semana pasaremos de 130 kilómetros. Así que vamos a daros un repaso de los entrenos que he hecho y ver cómo afrontamos, qué sensaciones llevábamos pasado el ecuador del plan de entreno. Vamos a ello. Enjoy today's run. Pues empezamos el lunes con la típica sesión doble de recuperación, 16 kilómetros en total, 10 más 6, ritmos muy fáciles. Recordad que el domingo hice la media maratón de la Latina y la verdad que me encontré bien. Pero claro, eran ritmos muy suaves. El martes pensé hacer 19 kilómetros con 11 a ritmo de lactato, ritmo umbral, y peté. Así que se quedó creo en 14 total y no llegó ni a 3 porque vi que no tenía nada en las piernas. Así que mejor una retirada a tiempo. Y la verdad que bien, sin problemas. Terminé el entreno rodaje, 14 kilómetros a 4:47 de media y 151 pulsaciones. A lo mejor un pelín altas, pero normal después del esfuerzo del domingo. 6:15 de la mañana, 4 grados bajo cero, 2 días después de hacer una media maratón. Esto no es amor al running, es disciplina. Hay que trabajar para conseguir resultados. Así que aquí estamos, Madrid. Nos vemos en menos de 8 semanas. Buenos días. Miércoles 24 casi, 23 y pico. Y buenas sensaciones. Mejor ya que el martes. Creo que tardas en recuperar de una media, si haces un entreno de calidad, mínimo 3 días. Así que lección aprendida para el futuro. Y nada, el jueves le dimos caña con el Club Corredores. Hice 3.500, 3.000 y 3.500 para acabar. Todos a un ritmo más o menos de 3:30 por kilómetro de media, con 1 minuto 45 de recuperación entre cada uno. Salieron clavados. Un compañero, Alex, hizo muy buena tirada, marcando los ritmos. Incluso los últimos 3.500 le dimos algo más de cera. El último a 3:17 por kilómetro. Así que súper contento. Obviamente calentamiento, enfriamiento, soltando piernas. Venga, unas buenas series, unas buenas series. Bien, chicos, muy bien, muy bien. Vamos, Tony. Venga, bien, chicos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y nada, viernes, sábado, 2 salidas de más o menos 1 hora, 13 kilómetros y ritmos de 4:47 más o menos. Fácil, aeróbico. Y hoy aquí estamos, salida larga, la salida más larga del plan, 39 kilómetros vamos a hacer, así que a ver cómo acabamos, que esta se va a hacer larga. Llevo agua, algún gel y otro. Pues lo dicho, en este vídeo quiero proporcionar, digamos, mis sensaciones, cómo va el entreno, el plan. Creo que estoy más o menos en una forma similar a cuando estaba preparando a San Sebastián. Creo que no estoy en forma de bajar de 2:50, pero después de la carrera, la media maratón de la Latina, la verdad que reflexionando, aunque fue 2 minutos por encima de mi mejor marca,
el perfil era mucho más duro y he recuperado muy bien. Este entreno del jueves de 3.500, 3.000 y 3.500 a 3.30 y subiendo, acabando con buenas sensaciones, me deja buen sabor de boca. A ver, hoy salida larga muy importante, pero la verdad que de momento buenas sensaciones. Y eso, creo que estoy en una forma similar, en torno a las 3 horas, esa línea roja muy delgada, pero estas cuestas, estos entrenos, creo que están ayudando. Y lo mejor de todo, estoy empezando a notar que recupero bien. Pasé momentos duros al principio del bloque, venía de 4 o 5 semanas después de San Sebastián, poco volumen, parón, enfermedades, los niños, cumpleaños, fiestas, demás, y no muy buenas sensaciones. Luego tuve la sinusitis, pero no sé, esta semana lo estoy afrontando con mejores sensaciones y eso es muy muy importante. Y ahora diré por qué. ¿Por qué digo lo de las sensaciones? Porque nunca hay que perder de vista disfrutar del proceso. Al final no somos atletas profesionales, lo hacemos por un hobby, por disfrutar de correr. Y esas semanas que no iban bien las cosas, estoy contento de no haberlo dejado. Hablando con Rubén, con mi familia, algún amigo, los del Club Corredores, te animas a seguir. Y los días no tan buenos, al final si no lo dejas, va a llegar días buenos. Esto es un proceso, tendrás semanas buenas, semanas malas. Y ahora, esta semana me encuentro bien, puede que la que viene no, pero lo que sí que hay que disfrutar es del camino. Por ejemplo, la semana pasada, la media maratón de la Latina, me apunté el miércoles para correr el domingo. No lo tenía previsto, no cuadraba en el plan, tenía una salida de 26, 27 kilómetros prevista, hice una media y es para disfrutar. Y cuánto me alegro que lo hice, porque aparte de que estaba súper bien organizada, fue un día donde corrí con los últimos kilómetros con 2 corredores de otro club y vi uno iba más sufriendo, otro iba sobradísimo y nos ayudamos. Y hablando con gente, al acabar la carrera, te das cuenta que eso es lo importante, es lo bonito de correr. Así que por eso, si tienes una semana mal, o 2 o 3, sigue, no lo dejes. Llegarán las semanas buenas y la marca al final es para Strava, no para otra cosa. Si no hago 2.50, incluso si no hago otra mejor marca personal, aunque no llegue a correr por debajo de 3 horas y diga, estoy en forma, porque no lo he conseguido, lo voy a disfrutar. Voy a correr en Madrid 10 años después y lo voy a hacer con Rubén, con un amigo. ¿Qué más se puede pedir? Llegar sanos en forma y ya está, y eso es lo importante. Así que vamos a seguir. Quedan 24 kilómetros y esta cuesta ya la llevamos subida unas cuantas veces. Corte y cambio. Pues nada, entreno hecho, 39 kilómetros completados, uno de los entrenos clave en la preparación a la maratón. Es la salida más larga que voy a hacer y nada, satisfecho con el resultado. 3 horas y 5 minutos, ha salido a una media de 4 minutos 45 segundos por kilómetro. Muy, muy parecido a cuando lo hice en la preparación a San Sebastián, que hice en 3 horas 3 minutos, 2 minutos de diferencia. Muy bien, 4.42 salió la media. Así que, como he dicho, muy cerca de la forma física de preparación a San Sebastián. Y contento porque
Las pulsaciones medias han sido de 149, ritmo, o sea, zona aeróbica, así que muy contento. Y eso que hemos salvado un desnivel de 660 metros en esos 39 kilómetros. El perfil, obviamente, donde voy y entreno en el monte de Valdelatas, hay mucho sube y baja y contento. No es una ruta fácil y sirve súper bien para preparar esos últimos kilómetros de la Maratón de Madrid, donde hay muchas cuestas. Y nada, aparte de la media de 149 pulsaciones, he mantenido casi todo el entreno por debajo de las 158, que sería pasar al tramo de umbral, que es entre 159 y 169. Solo he estado 6 minutos en esa zona, que seguramente habrá sido una de esas cuestas, sobre todo al final, donde el esfuerzo pues pasa un poco más de aeróbico. Pero he pasado 1 hora y 7 minutos en mi zona, digamos, 2 suave, y el resto 1 hora 44, 1 hora 45 en zona aeróbica. Así que muy contento, incluso 5 minutos en la zona 1 de calentamiento, donde estaba por debajo de 138 pulsaciones. Así que muy contento para un ritmo de 4,45 de media durante 39 kilómetros. Y más teniendo en cuenta que solo hace un año, menos de un año, corrí preparando para la maratón de Hannover, la cual completé en 3 horas 20, el ritmo medio fue 4,45. En un año ha pasado de ser mi ritmo maratón, a 160 y tantas pulsaciones, a mi zona aeróbica, ese 4,45. He ganado mucho base aeróbica en un periodo de un año, así que súper contento. Y nada, cerramos esta semana 9 muy contento, todos los entrenos completados, buenas sensaciones y 131 kilómetros a la saca, 10 horas 22 minutos y 1816 metros de desnivel. ¿Qué más podemos pedir para cerrar una buena semana? Que nada, que siga así y ya va quedando menos, así que vamos al siguiente bloque, donde ya no tendré una salida tan larga, pero vamos a ir metiendo más calidad, más ritmos altos, aunque un pelín menos volumen en estas salidas largas. Y como he dicho al principio del vídeo, tenemos algo preparado especial para la semana que viene. Nos vamos a Laredo, pero eso lo contaré en el vídeo de la próxima semana. Para ello, suscríbete si no lo has hecho ya, dale a la campanita para recibir la notificación cuando publique vídeos y nada, compártelo con tus amigos, corredores, y dale a un like si te ha gustado. Significa mucho para mí porque se invierte mucho tiempo y esfuerzo en crear estos vídeos. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. A seguir corriendo. Enjoy today's run.